Estaba leyendo sus mensajes. Pues no hay quórum aún, pero yo creo que vamos a empezar, aunque seamos menos de la mitad. Mm, mm, mm. Bueno, ya somos 20, entonces yo creo que comenzaremos, porque si no, pues podríamos esperar mucho rato más y quién sabe cuánto tome que haya quórum. Este, mm, bueno, quisiera comenzar de inicio con preguntándoles cómo les fue con la actividad, cómo se sintieron. Me parece que es importante como analizar su perspectiva de la lectura, su posición frente, pues, por ejemplo, qué tanto impacto podemos tener nosotros, nosotras, nosotres, como, pues como población común, no lo digo en términos despectivos, sino en la medida en que pues no somos a lo mejor activistas que tengan plataformas importantes, etcétera, ¿no? Entonces, quiero comenzar con eso, quiero iniciar con la disposición, bueno, más bien revisando sus propias perspectivas tanto de la actividad como de la lectura. Pues al menos por mi parte, maestra, se me hizo pues un tema, eh, pues lo de la globalización y todo eso, pues ahorita también es un tema muy importante por el tema de la pandemia. Entonces, pues eso de saber qué tan globalizado está un país y qué otro no, y qué recursos tiene uno cada uno, y aparte de lo que estaba moviendo el gobierno, porque también en el documento aparecía lo de la corrupción, pues eso también afecta, y más afecta en el momento en el que estamos, pero pues eso, o sea, el documento está bastante interesante porque pues nos da a conocer lo desarrollado que pueden llegar a ser los países y el control que pueden tener entre otros. Gracias, José Carlos. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, peques, anímense. Somos 21 personas. Seguro tendremos mucho que decir.
Niños, ¿están ahí? ¿Están dormidos? ¿Les paso No, lista? pues pues no le hago la tarea, pues no comento nada. Pero en general, bueno, le di una leída rápida. Se me hizo interesante, ya que pues nos muestra las distintas formas como puede ver uno con un país que está, bueno, que no tiene tanta corrupción y con el nuestro. Se me hizo interesante en ese punto, pero pues todavía no terminó mi tarea como tal, no se lleva una parte, así que no tengo nada más que comentar. Gracias, Frida. Una más, una opinión más, antes de comenzar como a analizar el tema. Anden, anden. ¿Sí? A mí me parece muy bien la globalización. Bueno, a mí me gusta porque pues podemos compartir con otras sociedades cosas muy diferentes y, y aprender de ellas, ¿verdad? Y ya, es todo. O sea, ¿a ti sí te parece un aspecto positivo el proceso de la globalización? Sí, porque pues somos humanos y creo que las diferencias entre las sociedades se reducen también. Aprendemos y comparamos para mejorar. Bueno, lo quiero ver así, ¿verdad? Ujú. Bueno, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Bueno, habrá que analizar, por ejemplo, que en la medida en que estamos, bueno, como analizando o concibiendo los cambios, como los cambios políticos, y los cambios sociales, pues podríamos identificar que mmm, la estructura económica, política, social es, pareciera como una especie de urdimbre, ¿no? Como una red muy compleja que está entretejida y que necesariamente si ejecutamos un cambio en uno de los procesos directamente, como en este caso en el proceso político, entonces pareciera que hay un impacto inmediato en las condiciones económicas y en las condiciones sociales. Evidentemente, no es que las condiciones económicas y sociales sean pasivas o que estén, sí, como impasibles en espera de que los procesos de transformación se den exclusivamente en el ámbito político, sino que trato de explicar que efectivamente en la medida en que es una red intrincada, en efecto, como agentes activos, cada uno de los cambios, los factores políticos, los factores económicos y los factores sociales, si uno se mueve, si uno se transforma, necesariamente hay un proceso de transformación en los demás. Esto es muy interesante porque estamos insertos entonces como en una estructura social que necesariamente está en procesos de movilización y adaptación permanente, ¿no? O sea, no, nunca podríamos concebir una sociedad que esté pasiva ante las perspectivas mm, científicas, tecnológicas, políticas, económicas. Por el contrario, pareciera que hay como una demanda de actualización y de transformación permanente, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, ver que este tipo de transformaciones no impacta de la misma manera a los países del mundo, ¿no? Ciertamente las condiciones culturales y sociales tienen mucho que ver con cómo se reciben las transformaciones. Pensemos, por ejemplo, en elementos que ustedes ya han revisado en términos teóricos a lo largo de este semestre, por ejemplo, a través de temas como los medios de producción o a través de temas como el proceso de neoliberalización en México, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos las condiciones en las que estamos insertos, por ejemplo, la neoliberalización o el proceso de neoliberalización en Estados Unidos o en Inglaterra no se experimenta de la misma forma que se experimenta
justo en México, ¿no? Porque ciertamente en Estados Unidos y en Inglaterra los propietarios de los medios de producción son los más. Entonces, pues no sé, Inglaterra como un país, pensemos, industrializado, como la cuna en sí misma de la revolución industrial, que además creció en sus olas de revolución industrial a través de del imperialismo del siglo XIX, ¿no? De dominar otras naciones, de extraer sus recursos naturales, de explotar a su población, etcétera, 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 porque por supuesto que no, que en esta dominación la jerarquía no colocaba a los locales en una posición privilegiada, por el contrario, o sea, parecía que los ingleses les estaban haciendo un favor en este proceso colonial y de imperialismo, llevándoles progreso, llevándoles educación, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos no se viven igual, porque México, por ejemplo, es un país donde el grosso de las empresas evidentemente se encontraba en manos del Estado, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron, por ejemplo, cómo el proceso de neoliberalización efectivamente, perdón, lleva a una privatización de las condiciones que estaban en manos del Estado, ¿no? De las condiciones empresariales productivas, que propiamente encabezaba el Estado, la banca, las empresas, de las cientos de empresas existentes de forma inicial en los 70s, cuando comienza el proceso de la neoliberalización con Miguel de la Madrid, pues llegamos a tener unas 30 o 20 ya en el sexenio de Salinas de Gortari, que efectivamente fue el epítome, ¿no? O sea, como el punto más álgido y más importante de la neoliberalización en México. Entonces, por ponerles un ejemplo, la forma en la que se distribuye el capital económico determina incluso, por ejemplo, cómo se distribuye el capital cultural. Pensemos, por ejemplo, en cómo se conciben los museos que estaban inicialmente en manos del Estado y cómo existen artistas que tienen que trabajar desde la periferia, etcétera, ¿no? Porque nunca son cobijados por el Estado como por las instituciones, podríamos decir, legitimadas, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, todas nuestras transformaciones tienen impacto en todos los niveles de nuestra estructura social, ¿no? En el caso específico de México, uno de los impactos más significativos de la neoliberalización, pues efectivamente tiene que ver con un desarrollo más profundo, primero que nada, un anquilosamiento en las instituciones políticas, ¿no? O sea, las instituciones políticas, podríamos decir, en nuestro país, pues pareciera que no están actualizadas, ¿no? O sea, pareciera que funcionan de una forma, ay, pues no sé, no quisiera decir retrógrada porque es un adjetivo calificativo que, pues, suena hasta violento y abrasivo, ¿no? Pero lo cierto es que las instituciones mexicanas pues trabajan con lo que pueden, ¿no? O sea, no necesariamente todo el dinero de esta neoliberalización fluye hacia abajo, como esta gota que humedece y trasmina a todos los niveles. Evidentemente, hay un proceso de corrupción que se puede observar en todos los niveles. Como lo decía José Carlos, eh, habría que pensar, por ejemplo, por qué México es uno de los países que tiene más índice de corrupción a nivel mundial. Yo creo que en sentido estricto, podríamos decir que la corrupción no es el gran conflicto del país, ¿no? Bueno, al menos no de manera sola o independiente. Porque creo que
las leyes nunca serán suficientes, ¿no? O sea, ¿cómo definimos a un proceso de corrupción en la estructura social de cualquier país? Pues como la violación directa de las leyes, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, tenemos una constitución, la ley debe de observarse, como lo vimos con los gobiernos representativos, pues es justo la clase política, los representantes elegidos por la población los que deben de observar más profundamente la ley y que sobre todo deben vigilar que se proteja la ley. Y en nuestro país pues la clase más evidentemente corrupta es la política, ¿no? O sea, pero esto no es ajeno, pues, o sea, todos los países poseen corrupción, todos los países poseen seres humanos individuales que violan la ley. O sea, si la ley fuera suficiente para controlar nuestro comportamiento, pues no necesitaríamos cárceles, ¿no? O sea, porque la ley sería efectiva y controlaría nuestro comportamiento y haría que nuestros actos fueran siempre legales. Pero lo cierto es que la ley también es un órgano transformado que constantemente se adapta y que no necesariamente lo legal es lo más adecuado. No sé, pensemos en países donde la homosexualidad es crimen, so pena de muerte, ¿no? O sea, lo legal no necesariamente es lo correcto. Pero más allá de estas condiciones que podemos analizar en este sentido estricto, quisiera que pensáramos, por ejemplo, en situaciones un poco más puntuales, ¿no? O sea, insisto, si la ley fuera suficiente, pues no tendríamos la necesidad de cárceles. Sin embargo, la ley se viola en todos los países, ¿no? ¿Cuál es la diferencia esencial entre México y otros países? ¿Alguien pudiera intuirlo? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, que ¿cuál es la diferencia entre países donde se viola la ley? Pues no sé, piensen en países con menos índice de criminalidad, pero que sí la hay. No sé, piensen en Holanda, frente a México, que es un país evidentemente muy corrupto y con altos índices de corrupción. O sea, en todos lados se viola la ley. Pero, ¿por qué México es uno de los países más corruptos del mundo? ¿Por qué se les ocurre? Porque lo permiten, ¿no? O sea, siento que como la ciudadanía, como el gobierno lo permite. O sea, como no le dan la importancia que debería de ser. Y bueno, yo pienso que es más por la mentalidad de la sociedad que por tanto por la corrupción. Bueno, es lo que yo veo. Muchas gracias. Yo digo que también puede ser por la educación que llevamos desde niños, ¿no? ¿Y en qué se enfoca esa educación, Santiago? Pues, por ejemplo, en otros países se les enseñan muchas otras cosas que aquí no nos enseñan desde la primaria, como economía y todo eso. Y enseñan muchas otras cosas que aquí no nos enseñan. Más que nada, yo siento que aparte de la educación, o sea, así como temas de economía y todo eso, más que nada es la ética de la que se enseña pues a las generaciones, ¿no? En las escuelas. Pero más aparte también es la calidad de vida que el gobierno ofrece hacia los ciudadanos, porque pues en Holanda pues tú estás viendo que es un país muy desarrollado y porque hicieron sacrificios, de que hicieron cambios. Y siento que, más aparte de que, por ejemplo, a nosotros no estamos lo suficientemente educados así como para hacer un cambio estricto, un cambio grande no sé, en alguna estructura de nuestra vida, pues no tenemos alguna manera de cambiar la forma en la que estamos porque simplemente o no nos las dan o tenemos el miedo de que nos las den. Están esas dos perspectivas más que nada. Muy bien. Es muy interesante lo que plantean. Bueno, fíjense bien, yo insisto que la corrupción en sí misma
o sea, como individual, no es el gran conflicto del país, ¿no? Como Frida lo señalaba hace un momento, este, considero que el gran conflicto que acompaña a la corrupción no es que la corrupción se ejecute permanentemente, porque otra vez reitero, pues la ley se viola en todos los países del mundo, ¿no? En los más empobrecidos y en los más enriquecidos, en los menos desarrollados o en los más desarrollados. La diferencia esencial sería, diría yo, además de los otros elementos que ustedes señalaron, Santiago y José Carlos, que ahorita retomaré, es la impunidad, ¿no? O sea, lo cierto es que efectivamente pareciera que de alguna manera no pasa absolutamente nada si las personas, desde los estratos más sencillos, o sea, personas de a pie como yo, como ustedes, en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, nuevamente personas que hacemos lo que podemos cotidianamente, vamos a trabajar de forma honesta todos los días, pagamos nuestros impuestos, tratamos de sobrevivir en la existencia. Eh, lo cierto es que hay una impunidad ejercida en todos los niveles, ¿no? Eh, pensemos en un político, pensemos en la clase política general de nuestro país, ¿no? O sea, nosotros tenemos hoy por hoy un gobernador que tenía un juicio abierto por peculado y enriquecimiento ilícito. Entonces, se le estaba enjuiciando de forma directa por ser un alcalde que durante su alcaldía había llevado procesos de enriquecimiento ilícito que no podía declarar, ¿no? Aún así, se le puso como un candidato a gobernador y se le eligió gobernador. Entonces, pareciera que un proceso ilegal de tal naturaleza como el enriquecimiento ilícito tuviera un premio semejante como una gobernatura, ¿no? Pensemos en personas muchísimo más complejas de analizar, como el gobernador Javier Duarte, exgobernador, afortunadamente exgobernador Javier Duarte de Veracruz, ¿no? Que en su estúpida ambición cometió crímenes de lesa humanidad importantísimos, como robarse el dinero de de las quimioterapias infantiles y darles a los niños agua salina en lugar de tratamientos reales, ¿no? Y que es un sujeto libre, ¿no? Es un sujeto que no tiene un castigo real que haya sido ejecutado sobre su persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje real que recibimos como población, ¿no? Sí, un sujeto de la calaña, porque no podría como denominarlo de otra forma, de Javier Duarte, que comete semejantes crímenes para enriquecerse, está libre. Hombre, pues si yo me paso el alto y me para algún policía, pues le ofrezco 200 pesos y no pasa nada, ¿ves? O sea, mi crimen no impacta a nadie en comparación a los crímenes que estos sujetos han cometido, ¿no? Pero pareciera que hay como una desobediencia de la ley, e incluso voy a decirlo de semejante forma, pareciera que hay un culto y un reconocimiento a las personas que violan la ley y se salen con la suya, ¿no? Y esto lo podemos ver en series específicas como Narcos o, no sé, El Señor de los Cielos, etcétera. Estas series que de alguna manera romantizan la vida del crimen organizado como como una especie de idilio deseable o buscable, ¿no? Cuando es un ambiente inhóspito, hostil, de sangre y de sufrimiento, de permanente miedo, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, hay una condición cultural, como ustedes dos lo señalaban, Santiago, bueno, como los tres lo señalaban, de hecho, en la que nosotros de alguna manera tenemos una inclinación con base en la educación que hemos recibido, en efecto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento cuando no existían pues estos servicios de streaming como
como, pues no sé, Amazon Prime o HBO Go o Netflix, que gustaba mucho como de comprar Blu-rays justamente con películas o DVDs con películas que, que eran como películas muy buenas, ¿no? O sea, como películas que podrían catalogarse de una manera significativa en el cine internacional, etcétera, ¿no? Como que quería hacer mi biblioteca importante. Y compraba las películas originales y recuerdo que en algún momento la gente llegó a literalmente mencearme por hacerlo, ¿no? Así como de, ay, güey, no mames, perdón la expresión. ¿Para qué lo haces si finalmente se venden piratas, ¿no? O sea, pareciera que este acto tan sencillo de corrupción, ¿no? Como no pagar lo correcto al productor original y comprarle al productor que ofrece piratería es el acto más inteligente que puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces, efectivamente, el proceso de educación es un proceso importante, pero José Carlos dijo una cosa que es clave, que es angular, y que pareciera que muestra como la coyuntura más importante en nuestro país. ¿Cómo le exiges a un país que tiene tantas precariedades la observancia de la ley de forma permanente? No estoy diciendo que nos volvamos criminales, pero pensemos qué tanto acceso puede tener, por ejemplo, una persona a, no sé, ya no hablemos de películas originales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a un servicio de streaming como HBO Go o como Amazon Premium, que son más costosos, no sé, por ejemplo, que Netflix, cuando en realidad tienen que pagar las colegiaturas de sus hijos, comprarles computadoras en una situación social tan precaria como la que estamos viviendo, si por ejemplo su negocio, que es un negocio que depende del público, está en una situación compleja justamente por la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo le exiges esas cosas a una persona? ¿O cómo le exiges, por ejemplo, un ejercicio de ética reflexivo? No sé, pensemos en el niño de 10 años que está limpiando parabrisas, que lo único que desea es tener comida ese día en su estómago, ¿no? O sea, ya no pensemos en el mañana, ya no pensemos en la posibilidad de estudiar la preparatoria, entrar a una universidad para hacer una carrera y buscar un trabajo que nos permita, pues, tener accesos un poco más significativos, ¿no? Yo les decía, no me acuerdo si la clase pasada o si es algo que señalé con otros grupos, lo siento, tengo muchos grupos, que hay estudios importantes que señalan que 11, de cada 11 mexicanos que son pobres, muy pobres, hablamos de un estado de pobreza donde, pues no sé, una persona, una familia puede vivir con 30 o 40 pesos al día, de esos 11, 7 permanecerán en pobreza de la misma forma que lo harán sus hijos y sus hijos, ¿no? O sea, sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta 3 generaciones, porque pareciera que es una extensión del círculo de pobreza del que verdaderamente no se puede salir. Pero piensen, por ejemplo, que si no tienes acceso a la educación, si lo único que pudiste lograr es llegar hasta la primaria y ni siquiera terminarla, ¿a qué trabajos puedes tener acceso? Difícil, ¿no? O sea, a trabajos informales, eh, que te pagarán poco, que te impedirán de alguna manera tener accesos importantes como una nutrición adecuada, que te dé energías para más trabajo o pues no sé, que te permita darle educación a tus hijos, que te permita darles salud digna. eh, y eso implicará que ellos también tengan acceso limitado a un trabajo informal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este, no hay acceso a la educación, no hay, entonces, ¿cómo exiges condiciones a un ambiente tan precario o a personas que se desarrollan en un ambiente tan precario, ¿no? Entonces, lo cierto es que nosotros podemos identificar
que a través del proceso de neoliberalización y globalización hay una serie de transformaciones importantes en nuestro país. Si bien decía Sebastián, hay una conectividad que es significativa. Hoy por hoy estamos conectados con todo el mundo. Podemos tener acceso a las formas de vida y reconocimientos culturales que tienen otras ciudades, otros países, otras naciones. Lo cierto es que también tiene impactos de carácter muy negativo, ¿no? Uno de los más importantes es efectivamente la corrupción. Voy a poner como un ejemplo muy particular, ¿no? ¿Por qué los gobiernos representativos, que son justo los que nosotros vimos la semana pasada, estos gobiernos que en teoría son elegidos por la población y tienen como objetivo primordial observar nuestros intereses, cuidar nuestros intereses, salvaguardar nuestros derechos y buscar el desarrollo de la población justo que representan? ¿Por qué no nos representan en realidad? Y entonces yo voy a poner un ejemplo muy específico, ¿no? O sea, pensemos en mí, yo, Mitzi Herrera, que soy una loca ambientalista que aporta, digamos, poco a esta flecha del consumo, porque pareciera que en un mundo globalizado y neoliberal, una de las cosas que te vuelve un ciudadano valioso es cuando eres un ciudadano que aporta en términos de consumo, ¿no? Es decir, qué tan valioso eres es qué tanto poder adquisitivo posees, ¿no? Entonces, pensemos en mí, ¿no? Una persona que por elección deja su coche guardado y prefiere, cuando se mueve en la ciudad y no tiene cosas formales que hacer, moverse en su bicicleta o moverse a pie, ¿sí? Ahora pensemos, por ejemplo, en lo que yo le puedo aportar a mi gobierno. Pues yo pago mis impuestos. Soy una ciudadana formal que paga sus impuestos, no muy feliz, claro, o sea, a veces no quisiera pagarlos. Y que cuando consumo cosas, pues evidentemente pago mi impuesto del valor adquirido que representa mi objeto de compra, ¿no? Pensemos ahora en un estado como Aguascalientes, cuya industria primordial es pues como la manufactura automovilística, ¿no? Pues yo al elegir mi bicicleta por encima de mi coche, no le estoy aportando significativamente a mi estado, ¿no? Ahora pensemos en cosas más grandes, ¿no? Vayamos como a un análisis un poco más profundo, menos lineal, y pensemos en Exxon Oil. ¿Conocen a Exxon Oil? No es una persona. No, no. No, muestra. No, maestra. Exxon Oil es la empresa de combustibles fósiles más importante del mundo. O sea, Pemex es un chiquillo mocoso en comparación a Exxon Oil, que podría representar, no sé, este hombre blanco, gordo, muy bien alimentado, ¿no? Y Pemex es un chiquillo correlón, ¿no? Bueno, Exxon Oil tiene como capital la suma de todas las empresas automotrices del mundo. Fíjense bien, no pensemos en el capital que, por ejemplo, tiene Nissan, que es una empresa automotriz a la que nosotros podemos tener acceso, ¿no? O sea, Nissan, Chevrolet, Ford, pues no sé, Toyota, incluso Mazda, Kia, no sé, Honda. Estas empresas que para nosotros son una posibilidad en un esfuerzo laboral, ¿no? O sea, son automotrices a las que podemos tener acceso, ¿no? O sea, yo voy a una inmobiliaria, a una autoinmobiliaria como esas y puedo financiarme un coche de esos, ¿no? Pero bueno, piensen en el dinero capital general que puede tener Ford, Chevrolet, Nissan, etcétera. Ahora piensen en el capital que poseen abierta o directamente empresas como Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz, pues, no sé, Rolls-Royce, ¿sí?
Son capitales enormes porque evidentemente en la vida, aunque yo ahorrara cada peso que ganara y no consumiera absolutamente nada, ni comida, pues en la vida me podría comprar una cosa de esas, ¿no? No importa, no pasa absolutamente nada, puedo ser feliz. Pero piensen en el capital de estas grandes automotrices, ¿no? Y piensen en el capital de las automotrices a las que tenemos acceso. Súmenlos, sumen ese capital. ¿Cuánto dinero es? Debe ser una cantidad obscena de eso, ¿no? Pues Exxon Oil, esta gran empresa de combustibles fósiles, petrolera, tiene un capital que supera el capital de las automotrices juntas. ¿Ustedes creen que en realidad los gobiernos escucharán a los ambientalistas locos como yo que demandan más bicicletas, más infraestructura social para bicicletas, que demandamos a lo mejor la existencia a las automotrices de más coches híbridos o más modelos o posibilidades accesibles de coches híbridos, cuando tiene detrás a un monstruo como Exxon Oil? ¿Qué le puedo yo aportar a mi gobierno comparado con lo que Exxon Oil le puede aportar? Nada, nada. O sea, yo soy un meco, así una hormiguita en comparación a, ¿no? Mis aportaciones no son significativas. Nuestros gobiernos, desafortunadamente, en este proceso de neoliberalización y globalización, han dejado en términos efectivos de ser representativos, porque ahora no representan nuestros intereses, representan los intereses neoliberales. Esa es la verdad, ¿no? O sea, desafortunadamente, esa es la verdad. Esto tiene impacto en el ambiente social, o sea, ¿por qué? Porque en realidad, por ejemplo, de inicio yo no me siento representada, ¿no? O sea, ahí está, Mitzi Herrera, la loca ambientalista que quiere andar en su bicicleta, no se siente representada. Está bien, o sea, puedo vivir con eso, pero es una sensación generalizada que es muy interesante. Ahora pensemos en otro ejemplo especial. Pensemos en el ejemplo del señor de la combi. ¿Lo recuerdan? El señor asaltante de la combi. Sí, Fíjense bien, por ejemplo, esta situación social tan difícil de atravesar por un análisis real, ¿no? O sea, un hombre que pareciera que no tiene alternativas, y digo que pareciera que no tiene alternativas porque más allá de que pudiera elegir tener un trabajo honesto, ¿qué tantas oportunidades tiene o tuvo? Porque en realidad creo que el señor falleció de la golpiza que le dieron. Tuvo de tener acceso a un trabajo diferente, cuando más allá de que lo eligiera o no, a lo mejor su familia vivía en condiciones tan precarias que a lo mejor creció pensando o aprendiendo que la única opción o alternativa era la criminalidad, porque hay familias enteras que se dedican al crimen, ¿no? Ahora, pensemos, por ejemplo, en la contraparte, ¿no? Esa población que día a día se levanta para trabajar honestamente y que se sube a la combi pensando cómo ha racionalizado su pago de la semana para que le pueda ajustar para las combis de regreso a su casa. O sea, pareciera que vivimos para trabajar, ¿no? O sea, racionamos nuestros pagos para poder seguir trabajando y poder seguir produciendo. Esa es la dinámica en la que nos ha insertado directamente el neoliberalismo, ¿no? Y entonces llega este asaltante y me quiere quitar el dinero que he racionado de alguna manera para poder alcanzar la semana y que implica tener acceso a mi combi y a mi desayuno y quiere quitármelo de un momento a otro. Y entonces hay un estallido de frustraciones, ¿no? Al grado que literalmente, pues, todos los pasajeros terminaron volcando sus frustraciones sobre el pobre individuo, ¿no? Y ahí está, o sea, terminaron matándolo, ¿no? O sea, ambas situaciones, la del asaltante como la de los
pasajeros que se convirtieron eventualmente en victimarios, de alguna manera representan este hartazgo social que es el resultado de un proceso de neoliberalización que nos ha traído la globalización mundial, ¿no? O sea, es, es un proceso complejo de llevar a cabo, ¿no? Y entonces entra directamente nuestra participación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos de a pie, no lo digo de forma peyorativa, me refiero a que yo no soy un político que tenga acceso a un escaño y a la posibilidad de modificar las leyes. Yo no soy un activista que tenga una plataforma con millones de seguidores, no soy una youtuber, no soy pues una influencer que tenga la posibilidad de movilizar masas, ¿no? O sea, lo cierto es que soy una persona de a pie que puede realizar pequeños cambios. ¿Qué cambios podríamos realizar? Bueno, fíjense bien. Vamos a hacer una actividad, o sea, no se las voy a subir ahorita. La actividad que nos vamos a enfocar la próxima semana es en esta capacidad que tenemos nosotros directamente como seres humanos comunes para hacer una activación en el proceso de transformación social. ¿Qué tanto en realidad tenemos la capacidad de transformar nuestra existencia? ¿No? Yo creo que vamos a comenzar a desarrollar ya nuestro proyecto final, entregando un avance a través de estas transformaciones. Lo cierto es que quisiera como dividirlo en los niveles en los que podemos participar, ¿no? O sea, yo les había dicho, claro, una de las formas legales más evidentes, pues es efectivamente la votación, pero ¿la votación es suficiente? No, o sea, no, tenemos que hacer un seguimiento. Primero que nada, ¿cuál es mi distrito? Yo sé cuál es mi distrito, sé cuál es el diputado que me corresponde por mi distrito, sé cuáles son sus propuestas, he dado un seguimiento, es decir, he emitido un voto informado, adecuado, y luego, como consumidor, como consumidor tengo un impacto significativo. Yo les decía a otros grupos, sí sabían, por ejemplo, que las grandes chocolateras del mundo, chocolateras como Hershey's, promueve el tráfico de niños en África. De modo que los lleven, me parece que de Sierra Leona a Costa Marfil, justo para la recolección de cacao, porque sus manitas son chiquitas y entonces hay tráfico de niños, ¿no? O sea, se trafica con niños para la recolección de cacao, manos más baratas, manos más pequeñas, ¿no? Y yo les decía, si nosotros supiéramos eso, ¿compraríamos Hershey's? Yo no, o sea, yo no, porque pareciera que mi compra es un voto de aprobación. Ten Hershey's, mi dinerita, para que tú sigas traficando niños, ¿no? Entonces, lo cierto es que como consumidores, otra vez, nuestro consumo informado es el impacto más significativo que podemos tener, ¿no? O sea, el boicot de dejar de consumirle a una transnacional que tiene prácticas inadecuadas con el mundo es la mejor forma de tener un impacto significativo, ¿no? Entonces, vamos a analizar como todos estos niveles en los que mi participación sí puede tener un impacto. Y, por supuesto, lo que señalaban todos, ¿no? Frida, Santiago, Sebastián, José Carlos, la idea misma de una educación que conciba una práctica más ética de todos nuestros actos, ¿no? O sea, todos nuestros ejercicios más pensados, más reflexionados, más analizados, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que pensarlas, hay que analizarlas, porque en este momento ustedes están tomando las riendas de su existencia, ¿no? Están entrando como a esta toma adulta de decisiones y es el mejor maestro, ¿no? ¿Qué opino de Cancerbero? ¿Quién es Cancerbero? O sea, sé que Cancerbero es el barquero que lleva a los muertos en la antigua Grecia mitológica, pero solo conozco a ese Cancerbero. ¿Cuál Cancerbero? Se refiere al rapero activista maestra, pero no lo conozco. Ah, ¿es un rapero? Ay, perdónenme, Peques, es que... Ok, vale, te lo prometo, Isaac. Voy a darle una oportunidad, o sea, le escucharé
y luego ya te platico la siguiente clase qué opino de él, ¿vale? Este, perdóname que el único cancerbero que conozca es al barquero que hay que pagarle para que nos lleve al inframundo. Es que es, nomás hasta ahí me llega la ardilla. Pero bueno, yo lo escucharé. Bueno, Peques, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta que quiera hacer? No, maestra, todo súper bien. Bueno, me gustaría escucharles más. Yo sé que tienen hasta el domingo para presentar sus actividades, pero luego sí échenles una ojeada antes de que nos veamos en clase, para que no sea yo la que está hablando todo el tiempo. Me gustaría que analizáramos más, que participaran más, ¿vale? Entonces, pues ya saben, los domingos subo su actividad para que la tomen en consideración. Ya va a ser parte de nuestro proyecto final. Recuerden que no soy una fanática de los exámenes, prefiero ejercicios que me permitan revisar sus análisis, sus reflexiones, a lo mejor hasta su capacidad de síntesis, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho, de eso sí tengo como mucha información. México, Brandon, es uno de los países más peligrosos para el activismo. México tiene unos rankings horribles, ¿no? Pero México tiene uno de los niveles de persecución más importantes sobre los activistas ambientales. Otra de las cosas que es significativa es que a los activistas ambientales en México se les persigue todavía de una manera más cruenta porque de usual pertenecen a pueblos originarios, es decir, son parte de población endémica que tiene generaciones y generaciones ahí, a lo que popularmente se conoce como pueblos indígenas, ¿no? Pero efectivamente, Brandon, uno de los conflictos más significativos es cómo, pues en la defensa de sus territorios originarios, en la defensa mmm, del medio ambiente, en la medida en que reconocen que el medio ambiente tiene un valor intrínseco más allá de la productividad neoliberal que puede desarrollar, pues son asesinados, ¿no? El año pasado se asesinaron a más de 55 activistas ambientales en nuestro país. Y este año no he llevado la cuenta porque pues ha sido un año muy complejo, pero te lo investigo para ver cuál es la estadística de este año y te lo platico la próxima semana, ¿vale? Entonces, bueno, se los platico a todos. Bueno, ¿dudas, Peques? No, maestra, todo muy claro. Me gusta cómo da sus clases porque, o sea, dice que no la interrumpamos, pero bueno, a mí en lo personal me parece muy interesante escucharla. O sea, dice cosas muy interesantes y que sí tienen sentido como tal y a veces uno no las piensa. Por ejemplo, lo del activismo del ambiente y todo eso. O sea, yo soy activista en otros tipos de cosas, pero tienes razón en el sentido de que, por ejemplo, yo nunca me había puesto a pensar cuánta gente muere por activismo del ambiente. O sea, es algo muy interesante y algo que sí me gustaría seguir. Así que muchas gracias, maestra. Es muy interesante su clase. Gracias, Frida. Yo también concuerdo con mi compañera maestra, no sé, siento que en lo personal como se desarrolla capta mucho mi atención y me hace verlo como de diferentes puntos de vista. Y pues siento que también estaría bien pues que sí participáramos, diéramos opiniones, pero en lo general me gusta mucho pues cómo se desenvuelven los temas. Ay, Peques, muchas gracias. Yo también, maestra. De hecho, en la primera clase que nos dio, hablé con Claudia sobre el tema y llegamos a la misma conclusión, porque hemos tenido maestros que ni clase dan, no están bien preparados y con usted al menos yo sí pongo atención y todo porque se ve que está muy bien preparada, tiene buenos argumentos y pues tiene como una dinámica o al momento de hablar hace que pues estemos al tanto de lo que está diciendo y pues a mi parecer, a mí me hace seguir como interesado en el tema y pues me gustaría seguir aprendiendo con usted. Gracias, Brandon. Se los Sí, agradezco. maestra, es súper genial que algún día pudiéramos hacer, no sé, un debate, algo así, porque realmente sí es interesante. Y siento que es la única maestra que nos hace llamar la atención, porque realmente los otros maestros, pues, ni sus focos realmente, o sea, pero usted llama muy bien la atención y es muy interesante su clase. Gracias, Frida. Pues me encanta la idea del debate. Déjenlo pienso.
para nuestra evaluación final puede estar muy bien, ¿no? O sea, como escucharles más. Muy bien, Peques. Pues entonces los dejo. Tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, maestra. Excelente, Gracias. maestra. Hasta luego. Descansen. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Que tenga bonito. Igualmente, Que tenga bonito día. Hasta luego, maestra. Buenos días. Gracias. buen día.